Esta administración entró con 3 fundamentos básicos, ¿no? Que era el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero la corrupción es un problema estructural que tiene la política. No tiene sentido una austeridad si no se lleva a cabo una planeación estratégica para distribuir adecuadamente el gasto público. La Guardia Nacional es como la gran contradicción de la Cuarta T, porque es regresar al ejército en las calles, no hay un plan todavía de estrategia de regionalización. O sea, la corrupción nos lleva a tener inseguridad, porque, por ejemplo, agarran a un ladrón y pues no sé qué hagan en el MP, que de repente pues lo sueltan. Bueno, pues bienvenidos a otra emisión de Unívoros. De nuevo y con mucho gusto estamos aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Agradecemos mucho la participación de los estudiantes, la gestión de las autoridades de la escuela, la presencia sin duda de los profesores de la FES Acatlán y, como decía, hemos estado aquí en varias ocasiones. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es ni más ni menos que a 6 meses de la Cuarta Transformación. Varias preguntas hay en términos de lo que está ocurriendo. Quiero agradecer la presencia del profesor Cristian Salazar. Cristian, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Víctor. Esta es tu casa, la FES Acatlán. Bienvenidos. Cristian, hay una primera pregunta antes de escuchar a los compañeros estudiantes. Cristian, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los elementos que podríamos distinguir de estos meses de la gestión de un nuevo gobierno que plantea algo que es fundamental, la Cuarta Transformación del país? Bueno, sin duda es la culminación de un proceso, yo diría, de unos 30 años de lucha por la democracia y que finalmente se consolida a través del triunfo de un partido de izquierda en el gobierno, que esto significa, pues, evidentemente, cambios radicales de una nueva forma de entender el proyecto de nación, de una forma de visualizar la administración pública y sin duda pues también al mismo tiempo significa grandes retos para el futuro. Vamos a iniciar esta emisión de Unívoros como lo hacemos siempre, presentándoles a ustedes algunos testimonios que hemos, capturado, reporteado. En este caso es de los propios profesores de aquí, de la FES Acatlán, y con quienes hemos tratado los temas centrales de este programa. Los temas centrales, y vamos a abrir con ello, es primero el tema de la corrupción. Vamos a hablar sobre corrupción y sobre si de verdad esto que es parte del discurso político del actual gobierno se ha convertido en una realidad. Bueno, vamos a volver y vamos a empezar con la reflexión con ustedes, estudiantes, con el público que nos mira por la tele, que puede entrar en contacto con nosotros vía redes sociales. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar en contacto, nos vamos a chatear y vamos a hacer crecer la opinión de ustedes que pues nos favorecen con mirar este programa por la televisión o tener presencia en las redes sociales. Pero vamos a escuchar la reflexión de estos profesores de la FES Acatlán sobre el tema de corrupción. A 6 meses de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, en Europa, en España concretamente, las opiniones se dividen. Por un lado, los medios españoles, los analistas reconocen lo trascendente de una victoria electoral de la izquierda para México, les impacta sobre todo el tema de su decidido combate a la corrupción y las medidas que ha adoptado en ese sentido, pero también les preocupa que muchas de las promesas electorales no se lleven a cabo, que México finalmente caiga en esquemas de gobiernos de izquierda de Latinoamérica
que han preocupado particularmente a Europa, como es el caso del gobierno argentino, el caso del gobierno boliviano y por supuesto fundamentalmente el venezolano dentro del esquema de la socialdemocracia europea y particularmente la española. No se concibe un gobierno cercano a la gente de la manera en que lo está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente hay opiniones divididas, llama mucho la atención la cercanía de López Obrador con la gente, que todos los días tenga una conferencia matutina, sus altísimos niveles de aprobación. Sí se han visto acciones que incluso han emocionado a la ciudadanía, por ejemplo este tema de la lucha contra el huachicol, que fue un tema también bien visto por muchos, pero tuvo sus detractores, porque hasta cierto punto también tuvieron razón. No se ha sabido qué va a proceder con las personas que han sido detenidas. Durante el sexenio iremos viendo cuáles son estas acciones, si han sido eficientes, eficaces, pues para en cierta manera atacar la corrupción. Lo que se denota es de que sí hay voluntad política para hacerlo, aunque quiero comentar ese aspecto, es positivo, es cierto, sin desviarme del tema, también depende mucho de nuestro sistema político en el que vivimos. ¿Por qué? Porque el hablar de voluntad política parece que todo depende de un hombre y no debe ser así. Se requiere también de la participación ciudadana, se requiere de organismos que se fortalezcan en la autonomía. Hay organismos como la Auditoría Superior de la Federación, la propia Secretaría de la Función Pública, que depende del Ejecutivo Federal, pero debemos ir avanzando en fortalecer más estas instituciones y generar instituciones, como lo mencioné, autónomas, que puedan contribuir a luchar contra la corrupción. Bueno, pues ahí está el tema planteado, ya lo escribí aquí con mi fea letra, pero bueno, pues es la letra de médico, pero yo soy profesor, pero aquí está. A ver, tenemos el grave problema de la corrupción. Ha sido bandera política, mi querido Cristian, para este gobierno, ¿no? Sin duda, pero va más allá del discurso político. Hay verdaderamente hechos ya de gestión de este gobierno que de alguna manera busquen erradicar la corrupción. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches al auditorio. Comentarles que pues recientemente nos hemos enterado y hemos sido testigos de supuestas cacerías de brujas donde se utiliza al Estado y a los órganos de gobierno para capturar gente opositora o gente que ha estado en contra de ellos, y un ejemplo de esto es Emilio Lozoya, que no puedo yo decir que haya sido una persona honesta, yo no puedo decir ni lo uno ni lo otro. Lo que sí puedo decir es que anteriormente se decía la coordinadora de diputados, Tatiana Cloutier, que próximamente iba a caer un pez gordo. Eso a mí me hace pensar y me deja pues bastante inquieto, porque deja entrever que la justicia en México es una justicia política, que están poniéndose de acuerdo para ver cuál va a ser el pez gordo, según ellos, que va a caer, y no buscan realmente una causa como acabar la corrupción o tratar de resolver problemas que son básicos y que generan esos esquemas de corrupción, desde lo más básico como la persona que se sube a robar a los camiones, que sale libre porque ya sea que no usó un arma de fuego, que fue una de juguete, etcétera. Yo creo que es un círculo vicioso que empiezan ellos por simular en lugar de atender las causas. Bueno, aquí mientras toman adelante. Bueno, primero vamos a entender que el discurso lo ha tenido la 4T desde la campaña, desde que se creó como movimiento. Sin embargo, se ha tenido la 4T a desacreditar a las instituciones. Como ya hemos visto, no hay un sistema nacional anticorrupción definido. El CIDE y otros académicos ya presentaron una política nacional anticorrupción en la que la 4T ha hecho caso omiso. Ya se han hecho varios estudios, varios casos a nivel federal, estatal y municipal con los comités locales anticorrupción, en donde la 4T ni siquiera les ha destinado un presupuesto. Además de que hay nula profesionalización de los servidores públicos en los 3 órdenes de gobierno, donde no da la posibilidad de que haya una meritocracia, y eso también atenta a la corrupción. Y como ya lo hemos visto también al clientelismo, ya lo vimos con la ministra Carnala, contratista, ya lo vimos en la Fiscalía General, donde el presidente ha puesto a sus cercanos en altos puestos, y que eso también amerita la corrupción. Bueno, ¿qué opinan ustedes? El tema es, insisto en ello, ¿no?
corrupción más allá del discurso político? ¿Qué tal? Bueno, pues yo pienso que esta administración entró con tres fundamentos básicos, ¿no? Que era el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero la corrupción es un problema estructural que tiene la política en México y en general la sociedad. Yo creo que más allá de este discurso y estos tres principios se necesitan generar capacidades técnicas, se deben tener instituciones fortalecidas, debe de haber una profesionalización del sector público y sobre todo debe de haber ética en los servidores públicos al desempeñar su labor. Yo creo que como bien mencionaba la compañera, debe de haber voluntad política de todas las partes para que este sistema anticorrupción que se viene promoviendo desde hace años y es una iniciativa de la sociedad civil, se pueda implementar y tenga efectos benéficos para la población, para que los recursos no se sigan usando de manera ilícita o desde lo más básico, ¿no? Como el dar mordidas, ese tipo de cosas que se vayan erradicando y transitar hacia una ciudadanía y hacia una sociedad más fortalecida. Más fortalecida en sus instituciones. El tema es muy importante. Cristian, yo quisiera preguntarte, profesor Cristian Salazar, cuando hablamos de corrupción, ¿nos enfrentamos a un problema sistémico en este país? Sin duda, yo creo que es el principal problema social, así lo vino manejando el gobierno actual. Para darnos una idea de la magnitud, somos el lugar 141 según Transparencia Internacional de 180 países en el mundo. El año pasado éramos el número 138, es decir, caímos 3 lugares de año a año. Y efectivamente es un fenómeno que requiere, antes que todo, la conciencia, el desarrollo de la conciencia, yo diría incluso de los propios jóvenes, de entenderlo, de saber qué es en realidad y implementar estrategias para que valores y ciertos comportamientos se reconozcan como lo más importante en la sociedad. Claro, ¿no? Un ejercicio de este tipo tiene que pasar por una reflexión propia, ¿no? Hasta dónde somos parte nosotros de la corrupción. Este problema sistémico, este problema del sistema, pero un problema que de alguna manera está vinculado con nosotros. Hay otra pregunta sobre la que quiero que reflexionemos con el público que nos escucha, con las personas que están atendiendo este programa en las redes sociales. Y ese tema tiene que ver, y lo voy a anotar aquí, tiene que ver con los efectos, lo que hemos sufrido con la corrupción en este país. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven las personas que nos siguen por las redes sociales? ¿Cuáles son los efectos de la corrupción desde su perspectiva, desde su punto de vista? ¿Qué es lo que nos ha pasado? A ver, por acá vamos con alguien más. Aquí está alzando la mano. A ver, dinos. Bueno, a mi entender, uno de los efectos que el país ha sufrido a lo largo de todos los gobiernos pasados que han venido arrastrando estos temas de corrupción y demás, ha sido la agresividad que se puede ver en la sociedad mexicana hoy en día en cuanto se trata al tema de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, no puede ser posible que se le tenga miedo, el mismo miedo a un policía que a un ladrón hoy en día, porque no sabes si el policía te va a querer sacar más dinero por una multa que no debes de pagar, ¿no? Que simplemente te está parando por querer sacar la mordida, como le decimos. Y esto va encaminado a lo que Andrés Manuel tiene hoy en día, tiene un arma de dos filos. En un lado puede tener toda la confianza de este pueblo que se ha venido afectado por toda esta corrupción a lo largo de los años, y en otra el arma o el filo con el que se puede chocar es no poder darle al pueblo todo lo que ha venido diciendo de que va a limpiar toda la corrupción que ha habido en el gobierno, etcétera, y darle la confianza a los nuevos políticos, a esta nueva camada de políticos que la gente espera más de ellos y que por supuesto no duda en que puede recaer en lo mismo, ¿no? ¿Vas a decir tú algo? Bueno, mi idea va más o menos ligada a lo que mencionaba el compañero. Yo creo que uno de los problemas que se tienen y presenta la sociedad mexicana es una desconfianza generalizada hacia las instituciones. Yo creo que
como bien mencionaba, este proyecto y la consolidación de un sistema nacional anticorrupción y de procesos que puedan mejorar cómo se manejan los recursos públicos mediante transparencia, yo creo que puede ser un medio de legitimidad de este gobierno, ¿no? Puede darle validez a sus ideas y a su discurso. Bueno, yo creo que otra situación que se está generando es la insensibilización a esta situación, que es la corrupción, ya que no consiste o no va de acuerdo a la cultura, porque a fin de cuentas no es que falten leyes para que no exista la corrupción, sino simplemente no hay un mecanismo o no hay una eficiencia para poder ejecutar este tipo de leyes y que realmente se lleven a cabo, porque a fin de cuentas esto es lo que va a generar una impunidad. Bueno, cuando uno piensa ya que es impune a este tipo de situaciones, realmente se vuelve algo cotidiano, ¿no? Y es lo que nos está pasando en el caso de las personas, nosotros como mexicanos, que creemos que vamos a poder ser impunes ante cualquier situación y se va fomentando este fenómeno. Es muy grave, ¿no? Es muy grave lo que ocurre y corrupción sin duda va ligado con impunidad. Buenas noches. Yo igual tengo una idea muy ligada a la del compañero y va más allá en cuanto a la normalización. Normalizamos muchos efectos de la corrupción, pero es que va desde lo más simple, desde nosotros como sociedad, a veces decimos, bueno, es que si en los puestos más altos de los políticos se hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y así normalizamos ese tipo de cosas. La corrupción, no, yo considero que no es posible que la erradiquen en 6 años, pero llevándose con valores, principalmente, sí puede exactamente no dejar impune ciertas cosas, porque leyes hay, pero el problema es precisamente que no se lleva a cabo un procedimiento para que no queden impunes los crímenes o simplemente que la utilización de los recursos que tiene el gobierno no se vayan o no se destinen para lo que es. Pero si te guías con valores, en la política precisamente por eso se toma mucho eso y llevan en las carreras de derecho ética, yo creo que con eso se erradicaría los problemas de corrupción. Y pues nosotros también desde ahorita, desde estas generaciones, hay que dejar de normalizar si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Porque hay muchas formas de hacer corrupción. Desde que si a algún profesor le dices, oye, me puedes pasar con tanto, o sea, algunas personas lo hacen. Y es un tipo de corrupción y empiezas con una cosa y, bueno, desencadenan en otras cosas más. La normalización de la corrupción, pero a ver, compañera, ¿quieres decir algo? Bueno, yo solo quiero retomar un punto que en el cual la 4T no le ha dado valor y creo que ningún gobierno, que es la formación ciudadana, en términos de que las personas tomen decisiones y sean partícipes en las políticas públicas. Porque está comprobado que si las personas participan en la mejora de su entorno y de su comunidad, ese espacio lo van a cuidar. Entonces, la corrupción no solo tiene que ver con estas pérdidas en términos económicos y sociales, sino también en cómo nosotros vamos a recuperar espacios, cómo se va a gastar los recursos, de qué manera se está transparentando y de cómo yo voy a tener ese diálogo cara a cara con el gobierno para resolver un problema político. Exacto, mi idea va ligada, como dijeron casi todos mis compañeros, la corrupción no la soluciona solo el gobierno, no tiene el gobierno la solución de un día para otro, ni como dice mi compañero, ni en 6 años se va a solucionar. La corrupción la solucionamos todos, cada persona, con educación. Es difícil, es muy difícil, porque no puedes cambiar la mentalidad de cada persona y es un círculo vicioso. O sea, el gobierno, el sistema del gobierno es corrupto porque la misma sociedad lo permite. O sea, la misma sociedad debemos de poner el ejemplo, de ponernos firmes ante ellos y como ellos ante nosotros. O sea, es todo un círculo donde las leyes se deben de respetar, pero es como empezar de cero, es toda una revolución. Claro, toda una revolución cultural, sin duda, ¿no? Una revolución cultural que tiene que ver con algo que han expresado ustedes. Es, por un lado, la construcción de ciudadanía. Vamos a continuar aquí en Unívoros y vamos a manejar otro tema muy importante que destacamos en relación a la realidad de estos 6 meses del actual gobierno llamado de la Cuarta Transformación. Continuamos aquí en Unívoros.